Ahora vamos a hablar de las velas japonesas. Mientras en la lección anterior hemos hablado brevemente de los gráficos de velas, ahora vamos a entrar más en detalle. Primero que nada, vamos a hacer una revisión rápida. ¿Qué es una vela? Hace mucho tiempo, cuando Godzilla aún era una lagartija, los japoneses crearon su propia versión de análisis técnico para negociar arroz. Un occidental con el nombre de Steve Nison descubrió esta técnica secreta sobre cómo leer las gráficas de un colega broker japonés. Desde entonces, las velas japonesas vivieron felices para siempre. Steve investigó, estudió, vivió, respiró, comió velas y comenzó a escribir acerca de ellas. Y lentamente creció su popularidad en los años 90. De no haber sido por Steve Nison, los gráficos de velas podrían haber permanecido como un gran secreto. Así que podemos decir que Steve Nison es el señor de las velas. Una vela para gobernarlos a todos. Una vela para encontrarlos. Una vela para atraerlos a todos y atarlos en las tinieblas. Bueno, esto ha sido una referencia al Señor de los Anillos. Seguimos. La mejor manera de explicar el uso es con una imagen. Como ya hemos explicado antes, en el vídeo anterior, precio de apertura, el precio de cierre, el máximo que llegó a alcanzar y el mínimo que llegó a alcanzar, el mínimo por debajo del precio de apertura, el máximo por encima del precio de cierre, en una vela alcista. Y en una vela bajista, con el cuerpo, en este caso, de color negro está pintado, precio de apertura, el precio de cierre siempre por debajo del de apertura, el mínimo que llegó a alcanzar por debajo del precio de cierre y el máximo o el alto que alcanzó por encima del precio de apertura. Las velas se forman mediante la apertura alto, bajo y cierre. Si el cierre es superior a la apertura, entonces se muestra una vela vacía. Por lo general aparece como blanco, o verde, o azul, o del color que cada operador quiera. Por ejemplo, una vela con un precio de cierre superior al de apertura sería esta, la que se está formando. Abierto aquí abajo, el precio de cierre está en la parte más alta del rectángulo y finalmente haya que cerrado. El color es verde porque hemos configurado simplemente que las velas de color verde sean las alcistas. Podría ser de cualquier otro color. Si el cierre es inferior a la apertura, entonces se muestra una vela con el color que hayamos configurado igualmente. Por ejemplo, negro o rojo, por ejemplo. Por ejemplo, aquí abre esta vela, comienza la baja, llegó hasta este mínimo, ahora lo está superando, va al alza. Parece que estoy comentando un partido. Y el precio de apertura está a este nivel, el precio de cierre está por debajo. Por lo tanto, fue una vela bajista. La parte vacía o rellena de la vela se llama cuerpo real, o simplemente esta parte rellenita del rectángulo principal, sin contar las pequeñas líneas que sobresalen por arriba o por abajo. Esta parte se llama cuerpo real o cuerpo. La línea delgada, situada encima y debajo del cuerpo, muestra el rango más alto y más bajo y tiene el nombre de sombras o de mechas. Por ejemplo, esta línea de aquí es la mecha superior. En este caso apenas tiene mecha inferior. Esta tiene mecha superior y mecha inferior, o sombra superior y sombra inferior. Sombra, 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 pequeña sombra, sombra, etc. La parte de arriba de la sombra superior es el alto y la parte baja de la sombra inferior es el bajo. Este es el alto, el alto, el alto, el alto de la sombra y esto representa el precio más bajo, precio más bajo, precio más bajo, precio más bajo, precio más bajo de este rango de tiempo que representa la vela. Por ejemplo, hay casos en los que no hay
sombras. Por ejemplo, aquí no hay sombra. Aquí tampoco hay sombra ni inferior ni superior. Eso significa que el precio al que abrió fue el precio más alto que tuvo la vela y cerró al precio más bajo también que acabó teniendo esa vela. Cuerpos curiosos y sombras extrañas. Cuerpos curiosos. Al igual que los seres humanos, las velas tienen cuerpos de diferentes tamaños. Y cuando se trata del Forex, no hay nada de indecente en ver los cuerpos de las velas. Los cuerpos largos indican compra o venta fuerte. Cuanto más largo es el cuerpo, más intensa fue la presión de compra o venta. Los cuerpos cortos, por contra, implican poca actividad de compra o venta. Es decir, en esta vela que está aquí iniciando, se ve que hay un movimiento, bueno, relativamente intenso, pero parece que ahora mismo está muy condensado, no se está moviendo apenas. Esta es una vela corta. Esta, pues no termina de despegar. Parece también otra vela corta, porque tiene un cuerpo corto. El cuerpo es la parte intermedia. La parte intermedia también es pequeña, como hemos explicado antes. Uy, esta parece que va a tener un cuerpo largo. La parte intermedia está siendo muy intensa. Veamos dónde termina. Haya terminado, pues, cuerpo largo. En la jerga de Forex, los toros representan a los compradores y los osos a los vendedores. La vela blanca larga muestra una fuerte presión de compra. Bueno, ya lo hemos explicado en el ejemplo anterior. Cuanto más larga sea la vela blanca, mayor es el cierre por encima de la apertura. Esto significa que los precios aumentaron considerablemente de la apertura al cierre, debido a la presión de los compradores. En otras palabras, los toros cornearon a los osos. La vela negra, larga y rellena, esta, muestra una fuente presión de venta. Inició aquí y cerró aquí. Cuanto más larga sea la vela negra, mayor es el cierre por debajo de la apertura. Esto indica que los precios cayeron en picado desde la apertura, debido a la presión de los vendedores. En otras palabras, los osos cogieron a los toros por las astas. Vamos a hacer una pausa para explicar por qué se llama toros y osos. A los toros se les llama alcistas porque cuando un toro da una cornada, siempre la da de abajo arriba. Os lo podéis imaginar. Sin embargo, cuando un oso ataca, el zarpazo que da lo da de arriba abajo. Es decir, su ataque se produce hacia abajo. Por eso el toro es alcista y los osos son bajistas. Y los pollos son los que pierden. Sombras extrañas. Las sombras superior e inferior de las velas proporcionan importantes pistas sobre la sesión de trading. Las sombras superiores significan de trading altas, las sombras inferiores significan sesiones de trading bajas. Las velas con sombras largas indican que gran parte de la sesión de trading ocurrió más allá del precio de cierre y de apertura. Las velas con sombras cortas indican que la mayoría del trading se limitó cerca del precio de cierre y de apertura. Es decir, si la vela es larga, más bien la sombra es larga, significa, bueno, este es el precio de apertura, este es el de cierre, porque es una vela negra y es bajista, significa que gran parte del movimiento del día ocurrió fuera del precio de apertura y de cierre. Si la vela es corta, es decir, si la sombra es corta, si la sombra llegara solamente, imaginemos, hasta aquí, significa que el precio de apertura y de cierre prácticamente engloba todo el movimiento que hubo durante el día. Si una vela tiene una sombra superior larga y otra sombra inferior corta, esto significa que los compradores están haciendo presión y el precio se eleva, pero por una u otra razón los vendedores
vinieron, contraatacaron y presionaron para hacer caer el precio, que al final de la sesión regresó cerca del precio de apertura. Es decir, por ejemplo, aquí abre esta vela. Esperamos que tenga una vela superior larga. Aquí está subiendo, está subiendo, está subiendo. Vamos a hacer una pausa. Esta es una gran vela alcista, ¿verdad? Porque está subiendo con fuerza. Precio de cierre. Por ahora está en el máximo. El precio de apertura en el mínimo. Los compradores están haciendo mucha fuerza. Pero por algún motivo los vendedores contraatacan. Y comienza a perder terreno, a perder terreno. Hasta que al final tuvo un cierre más o menos relativamente cercano al precio de apertura. Si la vela tiene una sombra inferior larga y una sombra superior corta, esto significa lo contrario, que los vendedores hicieron presión para que los precios bajen, pero por una u otra razón los compradores regresaron, contraatacaron, detuvieron la presión de los osos y al final los toros consiguieron que el precio regresara más o menos cerca al precio de apertura. Por ejemplo, esta vela está siendo bajista por ahora, muy bajista, cada vez más bajista. Y por algún motivo, finalmente los toros entraron y consiguieron que el precio de apertura estuviera cerca al del cierre. Este video ha sido grabado para tradingunited.es. Si te ha gustado, puedes hacer clic en me gusta y puedes compartirlo en compartir. Recuerda que puedes participar en nuestro foro siempre que quieras.